yo estoy viva, ella se fue, ¿por qué no me fui yo? ¿Por qué no yo? En ese momento tuve que entender y darme el permiso para aceptar que mi hermano ya no está. Porque ya yo no quería también integrar un elemento más de preocupación cuando se estaba pasando por un dolor tan fuerte. Pero en este momento, ¿tú eso lo valoras como algo positivo o eso no debió suceder? Eso no debió suceder. Una noche, en horas de la madrugada, yo sentí una gran ansiedad. Entonces ahí decidí buscar ayuda. Mariela, bueno, esto es fantástico, todo eso que tú estás haciendo y cómo estás impactando a la gente. Sin embargo, yo quiero volver a una parte importante. Hay personas que cuando la otra deja de estar, se cuestionan en ese dolor el que ella quedaron viva. ¿Cómo tú pudiste manejar esa parte dentro de, y ahí viene también el tema del método? ¿Cómo tú pudiste superar, si tú te sentías en algún momento así? Porque yo sé que muchas personas, una de las cuestiones que le viene es, yo estoy viva, ella se fue, ¿por qué no me fui yo? ¿Por qué no yo? Sí, yo pienso que esas son una de las preguntas que como seres humanos a veces nos hacemos en ese proceso de desequilibrios mentales, emocionales que vivimos. Inclusive decimos, ¿y por qué tantas personas de tal manera en el mundo y eso no se van? Y entonces él, que es un muchacho tranquilo, noble, entonces le pasa a él, o por qué no a mí, en fin. Ahí es donde estamos, yo entiendo, en esa fase de ira, de rabia también, porque lo expresamos a través de esas palabras, de esas emociones, donde está muy ligado esa parte en la negación, de que no podemos asimilar que eso le haya pasado a un ser querido nuestro. Y no le podemos asimilar que haya sido en el momento, en el tiempo que para nosotras entendemos que no era el que le tocaba. Entonces, esa parte, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, como ser humano, la viví en un momento en el que a nivel espiritual, yo entiendo que también me quebré, porque tú dices, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en la vida, en la energía, en como tú le quieras llamar? Y esa parte espiritual es fundamental para tú poder entender ese momento, esa transición, esa negación que vives al tener un shock tan fuerte en tu vida y más cuando un ser querido tan cercano a ti. Entonces, esa parte básicamente yo entiendo que viene cuando a nivel espiritual o a nivel de como tú lo quieras llamar, esa conexión que tú tienes con algo más allá de este mundo, tú la vives. Entonces, en ese momento yo estaba negada y repudiada en todo y tuve que volver a reconectarme con mi esencia de ser humano y con entender unas reflexiones que la comparto ahí en mi libro, que había tenido en relación a la muerte. Que por eso yo planteo que a nivel de lo que es la educación, a nivel de lo que es la formación integral, hablamos de todo, pero no hablamos de la muerte. Y eso tiene que ser una de las primeras asignaturas también que como seres humanos debiéramos de impartir. No nos enseñan a manejarnos con la muerte. No, deberíamos de ser de poder tener tertulias, conversatorios en todos los escenarios, pero ahí ese tema está muy ligado al mismo tema del duelo, de que las personas invisibilizan el tema del duelo, no lo nombran, no lo mencionan porque queremos ser fuertes, queremos mantenernos igual y por dentro el mundo se está derrumbando. Entonces el tema de la muerte es como yo sé que eso va a venir en algún momento lejano, pero no sabiendo que a todo el mundo nos va a llegar. Que a algunas nos toca de manera prematura, o sea, antes de lo que entendemos que pudiera llegar. Exactamente. Porque lo vemos como algo de la vejez y no, te puede llegar en cualquier momento. Lo estamos viendo a cada minuto. Además de que es inevitable. Lo estamos viendo a cada minuto. En estos últimos 5 años, adolescentes, jóvenes que están cayendo de infarto, los demás, son situaciones impredecibles. Yo no te estoy diciendo que como ser humano realmente vamos a estar de un todo preparados para ese momento, pero sí yo entiendo que a través de educación, por lo menos herramientas, que es de lo que tú estás trabajando en este libro, por lo menos tener herramientas para manejarlo, porque ciertamente no estamos nunca preparados y preparadas, pero si tenemos herramientas podemos pasar las etapas de manera menos dolorosa. Claro. En mi caso particular, como yo lo viví tan a fondo y esa fue una de las cosas que más caló, porque yo ya cuando llegué a la depresión, yo no dormía nada, ya yo estaba que me iba de este mundo. Y en ese momento tuve que
darme ese permiso para asimilar que como seres humanos tenemos un libre albedrío y que como almas también. Y ahí tuve que entender y darme el permiso para aceptar que mi hermano ya no le tocaba en este momento y era en ese momento que le tenía que tocar y de la forma en la que le tocó. Entonces todo eso fue un proceso. Porque tu hermano era menor que tú. Mi hermano era menor que yo, yo le llevaba 1 año a mi hermano. Y ahí aprovecho también para hablar un poco de la parte familiar, porque tu mamá todavía está con ustedes. Y para las madres, los padres, sobre todo para las madres, la pérdida de los hijos es una cosa demasiado grande, porque está supuesto a que ellos se van primero que los hijos, ¿no? Entonces, esta parte familiar, ¿cómo tú la manejaste? ¿Y cómo tu familia manejó tu situación? Si la manejaste con ellos, obviamente. Mira, esa es una pregunta muy, muy importante, porque realmente a mí me tocó una situación muy fuerte para lidiar, porque dentro de esta cultura tradicional, realmente todo lo que tiene que ver con el tema del papeleo, de cuestiones como esta, cuando muere un ser querido, siempre está como en la mano de los hombres. Y en mi caso, en mi familia, éramos solamente 3 hermanos. Mi hermana mayor, yo y mi hermano menor, que era el único varón en la casa. Mis padres, que son personas ya envejecientes. Y en ese sentido, yo tuve que asumir toda esa parte. Te estoy diciendo todo, literal, hasta la autopsia, porque tuvieron que hacer la autopsia porque una persona tan joven que muere en la casa, o sea, se tenía que llevar a una investigación y todo lo que era el trámite para los actos fúnebres. Y en ese sentido, yo me recubrí porque había que resolver, y la que tenía que resolver era yo. Y en ese sentido, esas fueron una de las cuestiones que más impactaron en el deterioro de mi salud y en empezar a desarrollar esos desequilibrios, porque yo bloqueé las emociones. Yo en ese momento no era la hermana que había perdido a alguien. Yo era la persona que tenía que estar en toda esa parte administrativa y de logística para que las cosas se dieran. Y un mes después es que yo entonces colapso a nivel de todos los desequilibrios que tuve. En mi casa nadie se enteró de lo que yo estaba pasando. Ya cuando yo llegué con toda la funda de vitaminas y cuestiones y viendo que ya yo estaba haciendo unos cambios en mi estilo de vida y como que, y yo no, estamos ahí, aquí lo manejé de manera sutil porque ya yo no quería también integrar un elemento más de preocupación cuando se estaba pasando por un dolor tan fuerte. Pero en este momento, ¿tú eso lo valoras como algo positivo o eso no debió suceder? Eso no debió suceder. Eso es de las cosas, por eso más es que me atreví a sistematizar todo lo que yo viví de forma tal que ninguna otra persona, ningún ser humano llegue a ese estado de deterioro en el que yo me encontré, porque realmente me lesionó en todas las dimensiones de mi ser. Porque al final de cuentas sería conveniente, siempre es importante, porque toda la familia está en duelo. El que toda la familia pueda hacer un círculo de protección familiar para poderlo superar juntos, ¿no? O sea, aislarlo como que no debe ser una opción. No, no debe de ser una opción. Hay que hablarlo, hay que darse los momentos para sentirlo, no decirle a una persona cuando está llorando, ay, no llore, o ya pasó así. No, esas son cuestiones incluso que yo, dentro de las cápsulas que voy dando en mis redes sociales, oriento a las personas. Nadie tiene... Llorar es necesario. Claro, y nadie tiene el poder de decirle a la otra persona de cómo vivir su duelo. Por eso también trato de ser muy cuidadosa y siempre lo reitero, este método Luz llega es para que las personas que se sientan tocados por este llamado puedan integrar en su vida lo que entiendan necesario. Esto no es una receta. Esto es un mapa en el cual tú vas a ir orientando tus rutas como tú las quieras transitar. Y una pregunta más, Mariela. La parte de asistencia, de ayuda psicológica, ayuda médica, ayuda profesional en términos generales. ¿Tú buscaste ayuda profesional? Claro que sí.
Claro que ¿Cómo sí. fue esa parte de la ayuda Yo tuve profesional? ¿Y qué tú recomiendas además? cuando una noche, en horas de la madrugada, yo sentí una gran ansiedad y yo sentía como que no tenía movilidad en este cuerpo. Yo dije, pues ya la cosa no anda bien. Ya yo tenía casi un mes que no dormía. Yo dije, ya hay que ponerle atención a los mensajes de mi cuerpo, ya, porque tenía otras alarmas que yo no le estaba prestando atención. Entonces ahí decidí buscar ayuda, buscar a una persona profesional que pudiera ver mi caso. Me fui a la forma tradicional, a la medicina tradicional, pero ahí entendí como que no estaban dando conmigo y busqué otras opciones y me dirigí a lo que fue un doctor que trabaja la medicina natural higienista, que utiliza un método que también lo desarrollo en lo que es en el libro, donde habla de abordar la salud de una forma integral y de no ver al ser humano en esas situaciones que llamamos enfermedad como tal, como nos han educado o socializado, sino más bien abordarlo como desequilibrios que como seres humanos en un momento determinado no podemos gestionar. Entonces, esa fue para mí la puerta de entrada para yo poder encontrar esa salud integral a través del doctor Greg Troncoso, quien fue de primera mano, quien pudo acompañarme en ese proceso donde se manejó no solamente la parte física, sino ahí yo pude entender que la parte física ya es como el último eslabón de un sinnúmero de desequilibrios que tú vienes experimentando, como la parte emocional, la parte espiritual y la parte mental. Y cuando yo entendí que toda esa cuestión como ser humano estaba realmente relacionado y como ser humano integral, ver todos esos desequilibrios que yo tenía, entonces ahí fue que yo pude empezar a llevar a cabo una serie de acciones que me permitieron rápidamente volver a recuperar mi estado de bienestar. Yo me acuerdo que en la primera eh, visita a su consultorio, él me dijo, mira, tú de 6 a 9 meses que vamos a poder eh, contar con tu proceso de recuperación. Y al mes y medio yo creo que ya yo estaba en un 99% de sanación. Excelente. Porque abordar ese tema de los desequilibrios emocionales y ver el ser humano de manera integral, lo puedo decir como testimonio, y no solamente yo, sino las personas que estuvieron alrededor de mí, nos deja evidenciado que realmente es un método efectivo. Yo tuve que atravesé por ese proceso, pero no me quedé ahí. También integré otras acciones, como por ejemplo el tema de la acupuntura con mi amiga Zenaida Yance, que para mí también fueron escenarios maravillosos, donde solamente no era el tema de mover las energías, que también está muy relacionado a esa salud integral, según la cultura oriental, que nos cuenta que esos desequilibrios o esas manifestaciones físicas vienen también por bloqueos de energías que están en nuestro cuerpo en puntos específicos.